Bueno, dejen, me estiro poquito y dejen tomo agua, que se me secó la garganta. Ahora sí, Ascaris lumbricoides, muchachos, es mi parásito favorito porque es el que he visto muy frecuentemente y me ha tocado ver, no en cirugía obviamente, pero sí en la vida real, a personas que llegan con la lombriz casi fuera de la boca, o sea, saliéndose de la boca. Me ha tocado ver, sobre todo en donde vive mi familia o la familia de mi mamá, mejor dicho, a varias personas que llegan a la consulta con el parásito, ahora sí que en el pañal de sus hijos. Entonces, es un parásito bastante grande, llega a medir entre unos 30 a 45 centímetros de largo. Es una lombriz así de grande. Y verla salir por la boca es algo impresionante. O sea, sí es algo bastante impresionante. Sin embargo, los casos más graves de Ascaris, pues no se dan como generalmente aquí en México. Se dan más que nada en lugares donde están totalmente alejados de las condiciones sanitarias, donde no hay nada de higiene. Pertenece a la familia Ascaridae porque tenemos más de un solo parásito del género Ascaris. Y los huevos, tenemos 3 tipos de huevos. Ahorita vamos a conocerlos más. Generalmente, para que una persona se infecte, requiere de 2 situaciones. La primera es que coma tierra y la segunda es que coma algún alimento, alguna ensalada que haya sido infectada o regada con aguas negras, que haya sido mal desinfectada. Esas son las condiciones para que una persona se infecte. Dentro del huevo, el huevo infeccioso siempre va a contener una larva de segundo estadio. Recuerden que todos los nemátodos tienen 4 o 5 estadios larvarios y un adulto. En este caso, el estadio 2 es el infectante. Aquí vemos lo mismo, la hembra siempre es más grande y tienes, en este caso, sus puntas, pues, rectas, tiene la punta recta. El macho, en la parte posterior, tiene una curvatura, que es pues lo que le ayuda a copular. Es un parásito intestinal, aunque también puede migrar a otros lados, como el hígado, por poner un ejemplo, que es el lugar más común donde lo encontramos. Y de hecho, el parásito durante todo su ciclo, durante su desarrollo, pasa por diferentes órganos, que es lo que nos da pues también ciertos síntomas más característicos. Presentamos también además otro parásito que es muy común, que se llama Ascarisum, pero este parásito infecta principalmente a los cerdos. Muchas personas dicen que se parece a una lombriz de tierra y pues tienen razón. Si la vemos desde una perspectiva un poquito más alejada, pues sí se parece a una lombriz de tierra, pero pues nada que ver. Generalmente las zonas que están muy marginadas o muy marginales son zonas que tienen un riesgo, una epidemiología bastante alta de la infección de Ascaris. Vemos en este caso zonas de pobreza, zonas donde la gente pues suele defecar al ras del suelo, donde convive con animales, donde no hay letrinas, donde los niños suelen estar gateando en la tierra o están ahí sin supervisión, pues son zonas donde vamos a encontrar a los parásitos. Y de hecho casi todos los pacientes que he llegado a ver con el gusano, pues son de estas zonas. Por eso es un gusano que muy probablemente sí van a llegar a ver en su servicio social. Con suerte, sí lo van a llegar a ver. Por eso, a veces, chicos, mucha gente, bueno, yo también he sido de la idea que a veces alejarse de la ciudad como que aterroriza un poco, pero lo cierto es que aprendes bastante al estar en una comunidad, aprendes bastante al estar como en un lugar de ese tipo. Tenemos como características generales del parásito que el gusano
atraviesa también por cuatro etapas larvarias y después el adulto. Tiene sexos separados, un cuerpo completo donde tiene sistema urinario, digestivo, nervioso y reproductor. Morfológicamente son gusanos cilíndricos, son gusanos puntiagudos que van desde los 15 hasta los 50 centímetros. Entonces, un gusano de 50 centímetros, pues siempre va a ser hembra porque un macho no alcanza esa longitud. Por consiguiente, las hembras van a medir hasta 45, 50. Son un poquito más anchas, un poquito más gorditas, tienen su cola un poquito más recta y son de color blanco a color como crema, es como el color que tienen los gusanos. Por otro lado, los machos, en este caso, son un poco más pequeños. En las hembras, los oviductos están en la parte central, la vagina está en la parte central, y por día, una hembra puede llegar a poner hasta 200,000 huevos. 200,000 huevos por día. A diferencia del enterobios, esta hembra no se muere. Es decir, puede seguir copulando con el macho y seguir generando huevos el resto de su vida. O hasta que se muera ya por viejita o porque ya haya completado toda su etapa de vida. Pero este parásito vive pues bastante tiempo. De hecho, podemos llegar a tener una carga parasitaria baja y no ser detectada hasta que en algún momento el parásito sale o encontramos los huevos. Dentro de su ovario, la hembra puede llegar inclusive hasta contener 27 millones de huevos. Es un parásito que pone bastantes huevos. Generalmente el macho, ya lo mencioné, pues tiene su cola curva y tiene una espícula copulatoria que, pues haciendo semejanza o analogía, sería como un pene pequeñito, que es el que le permite pues la cópula. Tiene su cutícula, que es la parte muy importante de los nemátodos. Tiene una musculatura bastante fuerte, que es lo que le permite como contraerse y hacer el movimiento típico del gusano. Su boca tiene 3 labios, como lo vemos aquí en la caricatura. Tiene estos 3 labios. Y pues los labios le sirven para que capte el alimento. Este gusano se va a alimentar de lo que comemos. De nuestro bolo alimenticio es de lo que se va a estar alimentando. Entonces también va a provocarnos desnutrición. Tenemos aquí al macho. Esta es la espícula copulatoria que les mencionaba. Y atrás como de ella tenemos en este caso los poros anales, por donde desecha lo que come. Aquí se tiene un intestino completamente, pues completo, de la boca hasta la boca. Estos son los huevos que les menciono. Son 3 tipos de huevos los que vamos a encontrar en Ascaris lumbricoides. Encontramos huevos de tipo embrionado, los que tienen en este caso ya la larva en estadio 2, listos para ser infectivos. Huevos decorticados, huevos con la capa que tenemos aquí, que es una capa, bueno, esto se conoce como mamelones. Esta parte de aquí, externa, se conoce como un mamelón. Cuando se quita este mamelón, se conoce como un huevo decorticado, que es lo que vimos ahorita en la práctica de Ascaris. Tenemos también huevos infértiles. Si la hembra no es fecundada, si no llega a copular con el macho, pues sigue generando huevos. Pero obviamente estos huevos no son infectivos, son huevos que son más ovales y que no tienen prácticamente nada. ¿Cuánto miden los huevos? Un aproximado de 50 a 65 micras de largo por 50 de ancho. Estos son los huevos infértiles. Como ven aquí, pues no hay embrión, no hay prácticamente nada, es un huevo vacío, una capa quitinosa y pues el vitelo nada más. No hay nada, prácticamente nada. Huevos larvados o ya con la larva, huevos fecundados y huevos decorticados, sin la capa de mamelones, que son estas que estamos viendo aquí. Todos ellos van a ser excretados a través de las heces.
una persona va a desechar estos huevos en las heces. De hecho, también hay ciclos de autoinfección con este parásito. Y en algunas ocasiones se eliminan parásitos adultos en las heces. Sobre todo cuando ya hay muchísimos parásitos en la persona. Es algo muy común que también la gente o vomita los parásitos o los desecha por las heces. El ciclo de vida pues requiere solamente de una persona para que lo complete. Va a iniciar cuando un humano que esté infectado pues deseche los huevos que están ya listos para infectar a más personas. Los huevos que van a estar en la tierra unos 15 a 21 días para que aparezca la larva. Si la larva aparece a los 21 días, este huevo ya es un huevo infectivo. Se queda pegado en la tierra o puede ser llevado a algún alimento como fresas, zanahorias, espinacas, lechugas, todo lo que crece como en el suelo y que puede regarse accidentalmente con aguas negras. Una persona que consuma estos alimentos va a consumir los huevos y va a desarrollar en este caso la infección. Pero durante este tiempo, los huevos no solamente quedan en el intestino, llegan a pasar por muchos lados, que ahorita vamos a ver eso. Los adultos siempre los vamos a encontrar en el intestino delgado, ya sea en el yeyuno, en el duodeno o en el íleon, pero siempre más comúnmente en el yeyuno y en el duodeno. Ahora, ¿cómo va a ser la patogenia, en este caso, o el recorrido que van a hacer los huevos y las larvas? Preguntas primero hasta aquí, dudas que tengan hasta ahorita. Maestra, por ejemplo, o sea, si desinfectamos lo que viene siendo las fresas, o sea, todos los alimentos que provienen del suelo, sí como erradicamos a la infección o no. Sí, podemos erradicarla. Lo recomendable es desinfectar con cloro. Con cloro, eso es lo más recomendable. Unas dos gotitas de cloro, 3, y con eso pues ya desinfectamos bien. Y bueno, con un tiempo prolongado para que esté ahí en los alimentos. Pero sí podemos evitarlas, prevenirlas. Bueno. Gracias. Cuando consumimos las larvas, vamos a consumir larvas de etapa 2 o de segundo estadio, que son las que están en los huevos. Una vez que ingresan, estas larvas van a salir del huevo gracias a pues, el ácido clorhídrico, las enzimas del duodeno. La larva de segundo estadio mide apenas unas 200 a 300 micras y puede pasar la barrera del intestino hasta alcanzar los vasos mesentéricos o la circulación sanguínea, en otras palabras. De ahí va a pasar 24 horas para que llegue hacia el hígado. Es por eso que también podemos encontrar a veces parásitos adultos en el hígado, que es más peligroso eso, de hecho. En el hígado, esta larva de segundo estadio va a permanecer 3 o 5 días. Aquí tenemos algún síntoma como dolor en la parte abdominal o cosas así. Después de que estos 5 días, la larva va a aumentar de tamaño hasta 900 micras y se convierte en una larva de tercer estadio. Esta larva de tercer estadio deja el hígado por las venas suprahepáticas, viaja por la cava inferior hacia la aurícula y los ventrículos del corazón, hasta llegar a las arterias pulmonares y hasta los alveolos. ¿Ok? Básicamente, en otras palabras, viaja del hígado hacia los pulmones. Cuando están los pulmones, presentamos otros síntomas, que son síntomas de tipo respiratorio. Mucha gente, de hecho, llega a confundir estos síntomas con ataques de asma, que es algo muy común también. Después de que llegan a los pulmones, esta larva, que ahora mide 1,5 centímetros, empieza a crecer y empieza como tal a ocasionar de repente como sensación de cuerpos extraños en la tráquea,
puede en este caso también ocasionar tos, puede ocasionar en este caso náuseas, porque cuando ya está en un tamaño pues considerable, cuando pasa a ser una larva de cuarto estadio, viaja por la tráquea, sube por la tráquea, y cuando sube por la tráquea generalmente provoca náuseas, es como si te tocaran la campanilla, como si te metieran el dedo a la garganta. Estas náuseas provocan que la persona tenga dos situaciones, o que tosa o que vomite. Son las dos posibilidades que puede pasar. Si vomita, pues el parásito pierde su oportunidad y se sale del cuerpo. Pero no es tan tonto. El parásito lo que va a provocar es que la persona tosa para que pueda salir hacia la boca. Una vez que está como cerca de la garganta, baja por el esófago nuevamente hasta llegar al duodeno y ahí completa su estadio adulto. Ahí se convierte nuevamente en adulto y empieza a copular para poner huevos. ¿Sí queda claro, chicos? El trayecto que pasa, por el que pasa. Bueno, obviamente toda la patología pues va a ser de origen migratorio por la migración de las larvas y va a ser también de origen mecánico y de origen nutricional. Entonces, es la parte en la que podemos encontrar esta patología. Vamos a tener alteraciones pulmonares, que se da porque las larvas pues rompen los capilares, rompen las paredes de los alvéolos. Encontramos ciertas hemorragias del pulmón. Tenemos dificultad para respirar, tenemos en este caso fiebre moderada, o sea, sí hay fiebre, pero no es tan alta. Tenemos tos seca o sin flemas y encontramos eosinofilia en los tejidos. Hay una gran cantidad de eosinófilos en los pulmones o en el hígado. Por ejemplo, esta imagen histológica es del corte, el corte transversal de un ascaris en el hígado. Esto pues sería el cuerpo del gusano y vean toda la cantidad de eosinófilos que tenemos aquí. Todo lo azul que vemos son eosinófilos. Y aquí tenemos pues también eosinófilos en el pulmón y aquí tenemos a las larvas migratorias. Eso es lo que veríamos en una anatomía pues patológica. Síntomas de la infección. Va a depender en la etapa en la que se encuentre. Generalmente, como ya lo mencioné, aparece fiebre, tos, dolor como en el esternón, exudado braquial, bueno, bronquioalveolar más bien, eosinofilia o neumonía eosinofílica, que dura como una semana más o menos, en lo que las larvas llegan al estómago. Podemos tener también alergias o manifestaciones alérgicas, como edemas, urticarias, etc. Y esto se debe pues al sistema inmune. El sistema inmune está tratando de combatir al gusano, pero no puede matarlo. No es un gusano que muera muy fácilmente por el sistema inmune. Después, esto es como en la fase larvaria, o en el periodo larvario. Aquí pues encontramos toda la lesión en el pulmón y encontramos hemorragias en el pulmón. En la fase adulta, cuando ya está en el intestino, pues tenemos en este caso equimosis o moretones en las mucosas del duodeno o del intestino. Podemos encontrar infecciones bacterianas, abscesos en la parte del duodeno, del yeyuno. Podemos tener problemas de inflamación. Hay irritabilidad, las personas pues están como incómodas, se ven pálidas, pues no hay como una buena nutrición. Los gusanos se comen pues todo lo que ingerimos. También en los niños pues encontramos que el crecimiento pues es anormal, no se desarrollan, no crecen, se ve que están desnutridos a veces sin razón aparente. Podemos tener pérdida de peso y malestar general, anorexia, poco apetito. Aquí ya podemos encontrar una etapa diarreica, una fase de diarrea. Esto es solamente cuando tenemos pocos parásitos.
¿ok? Cuando hay una cantidad relativamente poca. En otras situaciones tenemos este problema. Tenemos aquí una carga parasitaria tan elevada que a veces el tratamiento ya no es farmacológico, es quirúrgico. Se tiene que hacer una laparotomía y sacar a los gusanos manualmente del intestino. Esa es la complicación más grande. Obviamente, para que una persona tenga esta infección es porque definitivamente nunca se desparasita y jamás va al médico. Esa es la única razón. Aquí pues tenemos como complicación más grande oclusiones en el intestino. El intestino pues de tantos parásitos que hay se tapa. Entonces hay una congestión que puede causar tanto una perforación del intestino, un absceso, diverticulitis, o simplemente que una peritonitis porque se rompa el intestino. Otra complicación también grave es cuando los adultos llegan al hígado o llegan como al hígado. Aquí se conoce como ascariasis hepática. Está bien chido, ¿no? El parásito. Imagínense que les toque un paciente así. A este nivel no me ha tocado ver, pero sí me ha tocado ver que lleguen con uno que otro parásito saliendo. Eso sí me ha tocado ver. Entonces, igual, cuando están así saliendo, ¿qué hay que hacer? Dejamos que salgan los... Quitarlos, sacarlos, esperar ver si salen más, pero lo recomendable es hacer una radiografía. Si es un procedimiento, bueno, si no hay tanto dinero, una radiografía, para ver que no estén tapando alguna otra parte del intestino. Si vemos un tapón de gusanos, porque generalmente sí se ve el tapón ahí claramente en la radiografía, pues ya se manda a cirugía, se recomienda la cirugía. Cuando encontramos gusanos en el hígado, esto se conoce como migraciones erráticas o parásitos erráticos. Aquí, pues en este caso, es grave porque el daño principalmente es al órgano en sí. El daño que va a provocar es porque está perforando el órgano, porque está dañando prácticamente el órgano. Como el gusano no está en condiciones pues, propiamente para que esté ahí, va a buscar la salida más cercana. Generalmente es cuando salen por la boca, cuando salen por las narices, pueden quedarse atrapados en la vesícula biliar, en el riñón, en el apéndice, en el conducto lagrimal, conducto auditivo, etcétera, etcétera. O sea, sí pueden llegar a estar como en varios lados. Obviamente, pues con el daño al hígado, pues hay aumento de transaminasas, aumento de enzimas hepáticas, ictericia, etcétera. ¿Sí, chicos? ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas hasta aquí que tengan? ¿Comentarios, intereses? Bueno, ¿qué tenemos que decir de su epidemiología? De hecho, ya platicábamos un poquito de ellas al inicio de este tema. La infección siempre se restringe, o casi siempre se restringe a zonas donde hay mucha pobreza, generalmente entre los trópicos, en zonas como tropicales y templadas, en medios rurales. Vamos a encontrar que la complicación más grande pues, es la obstrucción intestinal. Una persona, generalmente niños, pues suelen morir generalmente por esta complicación, por una obstrucción intestinal o por una obstrucción biliar. ¿Cuántos niños mueren al año por estas complicaciones? Entre 8,000 a 100,000 niños por año. Sobre todo pues, en estas zonas pobres. Ya hablamos que es un mito que está pues, en la tierra comúnmente. Entonces, es por eso que las personas, los niños son los más propensos a la infección. Los niños y los varones, ya sea por su trabajo, sus actividades. No hay una predisposición genética, hormonal, ni nada, entonces solamente es por hábitos. Los hábitos son los que provocan las infecciones.
Tenemos en este caso también el consumo de alimentos que estén mal desinfectados, un factor para infectarnos. Sudamérica, incluido México, bueno, México no es parte de Sudamérica, pero México y Sudamérica son lugares propios del Ascaris lumbricoides. De hecho, bueno, voy a volver a hacer el mismo ejemplo, a retomarlo de la fertilización del pasto ahí en la escuela, con abono de chivo o no sé de qué era, pues eso genera a que se contribuya a la ecología del parásito. También el regar las verduras con aguas negras es algo que contribuye a la infección, y el 33% de toda la población de México presenta el parásito, está infectada por el parásito. Solamente el 6% tiene infecciones masivas, como las que vimos ahorita. ¿Cuánto vive el parásito? Más o menos 1 año y medio a 2 años. Es el tiempo que suele vivir el parásito en el intestino. ¿Cómo se diagnostica el parásito? Primeramente, pues tienen que tener como los síntomas intestinales o gastrointestinales que nos ayuden como a sospechar de algo ahí en el intestino. La eosinofilia es el dato muy importante que deben considerar siempre que tengamos síntomas intestinales, y en este caso eosinofilia probablemente sea un parásito. Hay que buscar huevos en heces, entonces hay que pedirle a la persona que se haga un coproparasitológico para ver que estén los huevos del Ascaris en las heces. Antecedentes epidemiológicos, preguntas a la persona, que ustedes observen a la persona cómo son sus condiciones, sus hábitos, dónde vive, también les ayudan mucho como a orientarse. Y en este caso, si tenemos una obstrucción o síntomas de obstrucción masiva, pues se recomienda una radiografía, como lo vemos aquí. Esto es una obstrucción, todo esto es una bola de parásitos, o inclusive hasta un ultrasonido, donde podemos ver a los parásitos en el intestino. Son las opciones más baratas para la gente pues, que tiene menos condiciones económicas, ¿no? La gente que no puede como costear una tomografía, por ejemplo. Y el tratamiento va a depender mucho de la carga parasitaria. Cuando es una carga leve, que no son tantos parásitos, se puede dar albendazol. El albendazol es el tratamiento de primera elección. Dosis de 400 miligramos, una sola dosis en adultos, y con eso es todo. Se repite el tratamiento al mes y luego a los 6 meses. En el caso de los pediátricos, 400 miligramos al día en dosis única también, o de 200 miligramos al día en menores de 2 años de edad. Ojo aquí en la consideración del fármaco. No se recomienda dar este fármaco a personas que estén embarazadas o personas que estén, en este caso, con algún daño hepático. No se recomienda eso. Otro medicamento es el mebendazol o el Vermox, como dijo Ángela. Aquí se da dosis de 500 miligramos una sola vez al día, o de 100 miligramos al día durante 3 días, tanto en adultos como en niños. Podemos dar ivermectina, que es la tercera elección, pero este fármaco es más agresivo y no se recomienda tanto. Como les menciono, si dan el tratamiento hoy, hay que administrarlo en un mes más, o sea, en 4 semanas, 3 a 4 semanas, para asegurarnos bien que no haya una reincidencia. Podemos dar también la piramicina, pero generalmente este se recomienda para parásitos que estén en el hígado o una obstrucción biliar. Y el pumoato de pirantel, pues generalmente también es otra opción, pero este generalmente es para ascariasis masivas, donde hay una carga parasitaria bastante alta. El problema de esto es que si el parásito está en los pulmones, puede ocasionar asfixia a la persona. Entonces tiene que cuidar mucho eso. Otro tratamiento es la cirugía para quitar los parásitos, como vemos aquí en el video. Bueno, en la imagen del video. Sobre todo cuando hay un alto riesgo de oclusión o de perforación.
se recomienda buscar manualmente los parásitos, abrir el intestino y sacarlos tal cual espaguetis. Entonces, eso es lo más recomendable. Maestra, pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que estuviera a ese nivel de... Pues yo creo que un año, más o menos. Un año. Sí. O sea, no pasa tanto tiempo. Consideraciones de la laparotomía, pues simplemente verificar que no haya como una perforación, ubicar muy bien los parásitos, porque a lo mejor pueden sacar algunos, pero puede ser que otro por ahí se les escape y se vaya para otro lado del intestino. Y si nos queda una sola hembra con huevos fértiles, pues ya valió. O sea, bueno, aunque no se crean, después se puede dar otra vez al vendasol y ya, con eso es más que suficiente. Y la prevención de este parásito es la misma que el enterobius, es la higiene, evitar los malos hábitos, como dejar a los niños que estén gateando en la tierra, no cuidarlos, porque pues es una infección que se da por eso, simplemente, por el descuido de los niños. También se puede dar en este caso profilaxis con el albendazol, periódicamente cada 6 meses desparasitarse, es lo ideal. Desinfectar los alimentos y en su caso muy particular, que ustedes van a ser los que van a estar en los pueblitos, pues educar a la gente, educación para la salud y pues la prevención. Tener buenas letrinas, etcétera, etcétera. Esa es la prevención de este parásito. Preguntas de Ascaris lumbricoides. ¿Ninguna? ¿Todo quedó claro? Bueno, para terminar, les comparto este video que siempre se los comparto a mis alumnos más queridos para que después vayan a desayunar, obviamente. Porque es importante que ustedes vean cómo se sacan los parásitos del intestino. Y pues si se fijan, están vivos, se están moviendo y son parásitos que están vivos. Esa sería una laparotomía para una ascariasis obstructiva. ¿Qué les parece, chicos? ¿Interesante, grotesco? Sí, parece como espagueti. Por eso les digo que tal cual espaguetis, así salen. Y siguen saliendo, miren. Vean cómo se llena la bandeja. Prácticamente de puros gusanos. Y vean, aquí está una hembra. Eso que tomó fue una hembra. Nunca me ha tocado ver un caso de estos. Y la verdad espero que no me toque porque sí me daría un poco de ñañaras. De hecho, este es mi parásito favorito porque no lo sé. No sé por qué es mi favorito, pero es mi favorito. Y es el que me ha tocado realmente ver en varias ocasiones con muchas personas. De repente me ha tocado ver que lleguen a la consulta con los niños, o bueno, no, sí, con los niños, pero la mayoría de las personas suelen traerlos en frascos de Gerber, porque la gente los recolecta y los lleva como al doctor y dicen, o al laboratorio, generalmente también. Y ya, pues ahí cuando les haces el cuestionario epidemiológico, pues les preguntas cómo fue que lo consiguieron o, ajá, y te dicen, no, es que pues, de repente mi hijo hizo del baño y pues salió ahí en la taza del baño, ahí estaba en la taza del baño. Y otras ocasiones me ha tocado ver que literalmente la persona se le sale de la boca el parásito, le sale la lombriz de la boca. Entonces, eso ya es otro nivel de parasitosis más grande y está impresionante
pero la verdad creo que a mí sí me daría ñañas que me pasara algo así. Eso lo he visto más como con... tengo miedo desbloqueado. Eso lo he visto más, por ejemplo, no en consulta, pero sí en personas cercanas, sobre todo con la familia de mi mamá, que ya viven en otro lugar. Ahí me ha tocado ver con ellos. Bueno, el ascaris, entonces, vamos a decir que... No, espérense, les tengo un video preparado al final para que vean la fobia, una verdadera fobia. Vamos a decir entonces que el ascaris lumbricoides es un nemátodo que pertenece al orden Ascaridae y a la familia Ascaridae. Hay más de una especie de ascaris, pero la que nos importa a nosotros es esta especie, lumbricoides. Es una geomitiasis porque para que una persona se infecte requiere de dos formas, que coma tierra o que se meta las manos en la boca con tierra, o también que pueda estar consumiendo algún vegetal, alguna ensalada que esté mal desinfectada y que haya sido regada pues con aguas negras. Esa es la única manera en la que vamos a poder contagiarnos de ascaris lumbricoides. En el caso de los parásitos nemátodos o las lombrices, todos ya hablamos ahorita con enterobios que requieren de varias etapas larvarias para completar un adulto. En el caso de ascaris, pues también son 4. La etapa infectiva o la larva que es infectiva es la de segundo estadio. Esta larva pues va a estar en el huevo antes de nacer, es decir, tenemos el huevo fecundado, se desarrolla la etapa o la larva de tipo 1, sigue creciendo dentro del huevo, después pasa a la larva tipo 2 y cuando es tipo 2, ahora sí ya puede infectar a la persona. Es igual en todos los casos, hembras siempre son más grandes que los machos, pero a diferencia del enterobios, la hembra, una vez que pone huevos, no se va a morir. Va a seguir poniendo huevos toda su vida. Al menos si no se desparasita o si no la eliminamos, va a seguir siendo un gusano fértil que pueda seguir infectándonos. Encontramos otro parásito que es muy común, sobre todo por eso les comentaba que no es tan raro ver estos parásitos en lugares como pues ranchos, rastros, municipios, porque la gente también puede contagiarse de otro parásito que es Ascarisum. El Ascarisum principalmente infecta cerdos y la gente que suele tener cerdos suele tener también el parásito. Entonces es un parásito también que está dentro de la misma familia del Ascaris. De hecho, mucha gente pues llega a confundirlo con lombrices de tierra, o suele decir o mencionar que se parecen a las lombrices de la tierra. Pero pues ya ciencia cierta no son lo mismo, de hecho no tienen nada que ver una con la otra, pero hacia vista alejada pues podría ser, o sea, sí se podrían llegar a confundir. Entonces podemos decir que se ven a simple vista, de hecho los ascaris llegan a medir hasta 50 centímetros de largo. O sea, son lombrices que llegan a estar así de largo, y más sobre todo en el caso de las hembras. Las hembras, por un lado, vamos a decir que tienen la cola pues recta, como la vemos aquí en la imagen, todo su cuerpo es recto, mientras que el macho siempre tiene la cola como curva. Es algo siempre característico de los sexos. Y ya saben para qué es para sujetar a la hembra al momento de la cópula. Siempre que veamos algún escenario como de este tipo, donde hay pues mucha pobreza, mucha gente viviendo en condiciones así, donde ni siquiera el suelo está pavimentado, donde ni siquiera hay piso, pues es muy probable que la gente tenga infecciones por estos parásitos. También es muy común que veamos, por ejemplo, niños que están infectados y cuando vemos el historial, pues sabemos que los niños gatean sin supervisión. Entonces, ahí es también común que la gente se infecte. Por ejemplo, aquí me ha tocado verlos en la colonia África, me ha tocado verlos en Calera, y me ha tocado verlos allá donde les digo, que donde es mi familia, Tlaltenango y en Tepoztlán. Ahí me ha tocado ver los parásitos. Características generales del parásito, pues tenemos en este caso machos y hembras. Los dos son fértiles cuando son adultos.
Su cuerpo pues es cilíndrico, son parásitos relativamente pues gordos, o sea, son lombrices que son grandes. Tienen, en este caso, aparato urinario, tienen aparato nervioso, digestivo y reproductor. Entonces son parásitos más, pues sí, más desarrollados que los céstodos. Recuerden que los céstodos nada más tenían aparato reproductor y que no tenían todos los demás aparatos. Pero ellos sí son un poquito más complejos. Morfológicamente, bueno, pues en la boca tienen 3 papilas, como las vemos aquí en la caricatura, y este parásito lo que va a hacer es alimentarse pues de lo que comemos. La gente se va a infectar, bueno, si comemos por ejemplo una hamburguesa, no es como la tenia que se fija al intestino y inmediatamente pues empieza a absorber los nutrientes directo del intestino. O sea, él sí se va a comer literalmente nuestra hamburguesa, nuestro bolo alimenticio. Por eso tiene sus papilas así, para poder meterse la comida como a la boca. Generalmente pues son de color blanco a un color como crema. Ese es el color que tienen los parásitos. Y como lo mencioné, en la fase adulta, cuando ya han crecido completamente, las hembras llegan hasta 50 centímetros. Ese es el tamaño pues, más grande que pueden llegar a tener. Los machos, por otro lado, llegan a medir un poquito menos, generalmente unos 30 centímetros. No son tampoco tan pequeños, pero sí son más pequeños. En el caso de la hembra, bueno, la hembra pone por día 200,000 huevos. Por día llega a tener 200,000 huevos. Entonces, si una persona está desechando al día 600,000 huevos, pues en teoría tenemos 3 parásitos ascaris hembras en el estómago. ¿Estamos de acuerdo en eso? Otra condición para esto es que también los huevos deben ser fecundados, deben ser fértiles. Les comentaba que para que para que los huevos sean infectivos, necesitan tener la larva. La hembra, a pesar de que no haya copulado con el macho, puede seguir poniendo huevos. Pero sin embargo, a pesar de que pongan los huevos, pues estos huevos van a ser infértiles y no van a tener prácticamente nada dentro. En su interior, pues bueno, en su interior van a tener hasta 27 millones de huevos en su útero. Esa es la cantidad que pueden albergar. También vamos a tener en este caso una estructura muy rígida en su parte externa, que es la cutícula, y también una estructura muscular y la epidermis. ¿De qué le sirve tener esta estructura? Pues dentro del cuerpo del parásito no tenemos como una cavidad de soporte. Esta cavidad de soporte en las personas en la etapa embrionaria se conoce como celoma. Sin embargo, en los parásitos no la tienen, y al no tenerlo, pues los órganos ejercen mucha presión sobre el parásito. Si no tuvieran como este músculo y la cutícula, pues serían gusanos planos. No habría forma de que adquiriera la forma redonda. Es por eso que requieren de esta musculatura y de la cutícula, para mantener su forma y para poder moverse. ¿Cómo se mueven? Pues como una lombriz común y corriente. Los machos llegan a medir hasta 30 centímetros, de 15 a 30, y esta sería en este caso la espícula copuladora. Esta es la espícula copuladora, por eso es que tienen la parte de la cola como curva. Estos son los huevos de Ascaris lumbricoides, entonces tengan cuidado porque pueden encontrarse 3 tipos de huevos distintos. Todos ellos pertenecen a Ascaris. Tenemos huevos fértiles, que serían estos dos. La única diferencia con uno y con otro es que este huevo es un huevo fértil corticado. ¿A qué se refiere con corticado? Pues que tiene estas capitas rugosas alrededor. Se llaman mamelones o capa mamelona. Cuando las pierden, pues simplemente se ven un poco más lisos, como se observa aquí en la imagen. Y ya serían huevos de corticado. No afecta realmente en nada que las tengan o que no las tengan.
En el caso de los huevos infértiles son un poquito más ovales, pero pues realmente son inútiles, no son efectivos para nada. Aquí tenemos un huevo fecundado y aquí ya tenemos un huevo larvado. Aquí está la larva lista para salir. ¿Cuánto miden los huevos? Un aproximado de 50 a 65 micras de largo. Estos serían los huevos no fértiles. Dentro de ellos solamente tenemos pues, una capa quitinosa y una capa granulosa sin vitela. O sea, no hay prácticamente nada. Es como un huevo vacío, un huevo sin yema. Una cáscara, básicamente. Eso es lo que sería. ¿Cómo es que se eliminan los mamelones? Pues simplemente puede ser por factores externos, puede ser en este caso por el agua, por el tiempo que permanecen ahí en el suelo, otras cosas. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Bueno. El ciclo biológico. Bueno, vamos a continuar con el ciclo. El ciclo también está muy fácil, no es complicado. Requiere una sola persona para completarlo. Sin embargo, a diferencia de enterobios, que pues su único viaje es por el intestino, el ascaris viaja por muchos otros órganos. Entonces, esto es algo que vamos a ver ahorita y que tiene que ver mucho también con los síntomas que presenta la infección. Va a iniciar siempre cuando una persona que está infectada libera los huevos en las heces. Las heces requieren estar en el suelo a una temperatura de 21 a 35 grados, generalmente 25 grados, temperatura ambiente, por unos 15 o 21 días, para que se vuelvan larvarios, para que ya esté la larva dentro del huevo. Si una persona, ya sea por geofagia o por pica, come tierra con los huevos, o en todo caso, los huevos llegan a vegetales, a alimentos que ya son, pues, esos alimentos que se cultivan pues, en el suelo, como zanahorias, fresas, lechugas, acelgas, y la gente los consume sin desinfectar, vamos a comer las larvas, o en este caso los huevos con larvas, y nos vamos a infectar. Una vez dentro del cuerpo humano, van a completar todo su trayecto por hasta convertirse en adultos, y llegan al estómago o al duodeno para poder copular y poder poner huevos, iniciando otra vez el ciclo. Sin embargo, el ciclo no es tan fácil como, bueno, no es tan sencillo como, perdón. No es tan sencillo en este caso como lo acabo de mencionar, ya que pues pasa por diferentes órganos. Suponiendo que una persona ya haya comido los huevos, estos huevos van a perder primero los mamelones, las estructuras que tenemos en la parte externa para que la larva pueda salir. Cuando la larva sale, gracias al ácido gástrico, gracias a pues, las enzimas del intestino, del estómago, esta larva va a llegar al duodeno y generalmente en esta etapa mide unos 200 o 300 micras. Atraviesa el intestino hasta alcanzar la circulación sanguínea, generalmente los vasos mesentéricos. Cuando atraviesa la circulación, a través de los vasos llega al hígado. Va a llegar directamente al hígado utilizando pues la vía porta o la vena porta. En el hígado van a permanecer unos 3 o 5 días hasta que empieza como a crecer un poco más. Aquí van a aumentar de tamaño hasta tener unas 900 micras de longitud o de largo. Ya podemos llamarla a la larva de tercer estadio. Cuando esta larva alcanza este tamaño, regresa a las venas suprahepáticas, viaja a la cava inferior, pasa por la aurícula y el ventrículo derecho, hasta llegar a la arteria pulmonar. Ahí se va a alojar en los pulmones hasta que la larva mida 1,5 centímetros, que sería una larva ya pues de cuarto estadio. Cuando están los pulmones, presentamos los primeros síntomas. Cuando la larva ya tiene este tamaño, 1,5 centímetros, viaja o trata de subir por la tráquea. Generalmente aquí ocasiona síntomas de tipo respiratorio o de tipo asmático. La gente puede confundir los síntomas con el asma.
y alcanza lo que es la tráquea, sube por lo que es la boca. Si la larva tiene mala suerte, la persona pues va a toserla y va a escupirla. Y hasta ahí se acabó su ciclo de vida. Pero en la mayoría de los casos, pues no es así. La larva es más lista y pasa a través del esófago, es deglutida, llega nuevamente al estómago, alcanza su desarrollo sexual y empieza a poner huevos después de 50 días, una vez que nos hayamos infectado. Y ahí inicia todo lo que es la infección. ¿Sí, chicos? Bueno, obviamente, pues la manifestación patológica se debe principalmente a la migración de las larvas y a los daños que estas pueden provocar, en este caso, en los órganos. Por ejemplo, en los pulmones vamos a encontrar pequeñas microhemorragias, sobre todo en los alvéolos. Encontramos también mucha cantidad de eosinófilos, que es algo que ya sabemos que es normal en estos parásitos. Y esto puede provocar una neumonía que se conoce como neumonía eosinofílica, que dura como una semana más o menos. Vamos a tener síntomas como tos seca, tenemos fiebre moderada, generalmente de unos 38, 39 grados más o menos. Encontramos disnea o dificultad como para respirar, que es lo que, como les digo, se puede confundir con asma. Vamos a encontrar de repente en el hígado, sobre todo cuando tenemos parásitos adultos en el hígado, este tipo de granulomas eosinofílicos. Esto de aquí, pues, es básicamente el cuerpo del parásito. Este es el parásito cortado transversalmente. Y esto sería, pues, la larva del ascaris rodeada de un montón de eosinófilos. En cuanto a su clínica, depende como tal en qué etapa de la infección estemos. Por ejemplo, si estamos en el periodo larvario o en el periodo de migración, los síntomas van a iniciar siempre con síntomas respiratorios. Tenemos tos, estertores bronquiales, exudado bronquial, síntomas parecidos al asma. Tenemos fiebre o neumonía eosinofílica que dura pues una semana más o menos. Podemos también encontrar reacciones alérgicas que pues se debe básicamente al sistema inmune, a que el sistema inmune está tratando de combatir la infección. También tenemos infiltraciones pulmonares, ataques asmáticos. En la gente que tiene asma, pues obviamente esto se complica más. Edema labial. El edema labial puede, bueno, es una inflamación como del labio, es una reacción alérgica de cierta manera. Encontramos en el pulmón un proceso congestivo e inflamatorio. Eso es lo que vamos a encontrar. A veces encontramos sangre pues sí, en las flemas, en el esputo, y en algunas ocasiones la gente suele pues expulsar parte de las larvas a través de vómitos que son inducidas cuando, pues obviamente cuando la larva está subiendo por la tráquea, suele tocar la campanilla, es como si alguien te metiera el dedo a la garganta. Pues esto causa náuseas y causa vómitos en algunos casos para las personas. En este momento es cuando les digo que la larva puede tener mala suerte y ser expulsada a través del vómito de la persona. Y ahí es cuando también la gente se da cuenta pues, que tiene lombrices. Si pasamos esta etapa, llegamos a la etapa o el periodo de estadio. Aquí en este caso ya es la etapa intestinal, cuando ya el gusano es adulto y está en el intestino. Tenemos como daños mecánicos, tenemos daños tóxicos, inflamatorios y irritativos o irritativos. Obviamente, pues la larva va a empezar a comer todo lo que consume. Bueno, más bien el adulto va a empezar a comer todo lo que comamos. Esto va a permitirle que también pues, se crezca y se desarrolle. Con esto, pues nos va a quitar nuestro alimento. Tenemos pérdida de peso, palidez, tenemos malestar estomacal, o sea, sí hay como molestias en el estómago. Tenemos diarrea, síndromes diarreicos, anorexia, la gente pues no tiene apetito a pesar de que suele estar desnutrida por los gusanos, pues no come. También vamos a encontrar que en los niños pues hay un crecimiento anormal, o sea, no se desarrollan completamente normal. Una persona, en este caso alguien que está desnutrido, pues tiene más complicaciones.
puede llegar a morir por desnutrición, por inanición de cierta manera. La larva también, bueno, en este caso el gusano también puede provocar lesiones directas al duodeno, úlceras y abscesos que pueden infectarse con bacterias. Si todo esto lo sobrevivimos y la carga parasitaria sigue aumentando, tenemos problemas ahora sí ya más graves como estos, que son en este caso una obstrucción masiva del intestino. A veces los gusanos se reproducen tanto dentro de nosotros que estas larvas, o estos gusanos, mejor dicho, porque ya son gusanos adultos, pues tapan todo lo que es la tubería de nosotros, todo lo que es nuestro intestino. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues aquí ya no se recomienda, de hecho, tanto el albendazol, aquí ya es más bien abrir al paciente y quitar manualmente todos los gusanos. Eso es lo que se recomienda hacer en este caso. ¿Qué problemas puede haber? Pues obviamente está el riesgo de que se perfore el intestino y esto causa una infección en todo el peritoneo. Recuerden que en el intestino delgado tenemos pues materia fecal. Tenemos también otra complicación que es la obstrucción laríngea, sobre todo cuando tenemos muchas larvas en el pulmón y esto ocasiona que la gente pues, deje de respirar, que no pueda respirar. Para que obviamente un paciente llegue a este punto, ¿cuánto tiempo creen que debe pasar desde que se infectó hasta que pues, lo deje pasar así? ¿Cuánto tiempo creen que pase? ¿Cuánto tiempo creen que pase para que una persona llegue a estar así? ¿2 meses? Un año. Generalmente un año. Es el tiempo promedio que suele estar una persona ya así en este punto. Otra complicación, además de la oclusión intestinal, o de que el intestino se tape y que no exista como la peristaltis, que pueda romperse, es que los parásitos adultos lleguen al hígado o que empiecen a migrar al hígado. Esto se conoce como migración errática. Sabemos que hay parásitos como la fasciola hepática que dañan el hígado porque están, ahora sí que perforándolo, rompiéndolo cuando van migrando por este. En el caso del Ascaris, pues es lo mismo. El Ascaris va perforando el hígado para abrirse paso por este. Lamentablemente para el Ascaris y para nosotros, el hígado no es un lugar en el cual puedan estar por mucho tiempo, no es un lugar idóneo para ellos, por lo que van a tratar de buscar la salida más cercana. ¿Y cuál es la salida más cercana? La boca. La boca es la salida más cercana. Entonces es cuando vemos en este caso los ascaris saliendo como en el caso aquí en el niño, por la boca, por la nariz. Ya vimos acá que también pueden salir por el ano. Entonces es por eso que tratan de salir, porque están en condiciones que no les favorecen a ellos y buscan pues salirse desesperadamente. También pueden pasar directamente a otros órganos como las vías biliares, la vesícula, el riñón, el apéndice, la cicatriz umbilical o el ombligo, el conducto auditivo y la vejiga. O sea, pueden llegar hasta esos lugares. Por eso yo creo que es mi parásito favorito, porque parece que no hace nada, pero hace mucho. En cuanto a su epidemiología, muchachos, bueno, es un parásito que está también en zonas, sobre todo en desarrollo, países latinoamericanos, africanos y del sur de Asia. Para que todo esto se dé, debe haber este tipo de condiciones de pobreza, si no extrema, pues pobreza y poca higiene, deficiencias socioeconómicas, y, donde no hay pues letrinas, donde no hay una buena deposición de heces, donde los niños pues nunca van al médico porque no tienen el acceso, donde no se desparasitan, donde están los niños gateando así en la tierra y pues los demás no pueden cuidarlos. Generalmente la complicación de la obstrucción intestinal y hepática mata 8,000 a 100,000 niños por año en todo el mundo. Sobre todo en África, que es donde es más común estos casos, y en Sudamérica. Pero son las personas como más propensas o más vulnerables. También
generalmente pues no hay una predisposición para que tengan el parásito. O sea, lo único que contribuye a que lo tengan pues son los malos hábitos de higiene. Ya creo que les había comentado de la vez que fertilizaron todo el pasto con heces de chivo y que olía bien asqueroso la escuela. También eso pues es un factor que aumenta la probabilidad del ciclo de Ascaris. Aquí, por ejemplo, en la imagen vemos a una persona que está fertilizando su sembradío, probablemente con heces. Entonces, esto hace también que el ciclo continúe. Que la gente defeque al aire libre o al ras del suelo y que no cubra sus heces con la tierra, pues también aumenta la infección. Las ensaladas o los alimentos que estén mal desinfectados. Y aquí en México, pues el 33% de toda la población tiene el parásito o está infectada del parásito. Que sería pues que como casi un tercio de la población de México tiene el parásito de Ascaris. Pero solamente el 6% presenta este tipo de infecciones, una infección masiva. El diagnóstico, bueno, es también relativamente sencillo. Primeramente, pues tiene que tener antecedentes epidemiológicos, ver en qué condiciones o saber en qué condiciones vive la persona. Es muy importante a veces preguntarle cosas muy personales a los pacientes para saber pues cómo viven, ¿verdad? Eso nos dice mucho de todo lo que podrían tener. Dónde viven, si tienen niños, cómo es su casa, si tiene pues pavimento, si tiene piso. También se puede hacer una prueba coproparasitológica, buscar huevos en heces. Aquí en este caso encontramos un huevo infértil, este es un huevo infértil, un huevo decorticado y este es un huevo fertilizado. Pero todos son de Ascaris, excepto este no. Esos son huevos de Ascaris. Pueden valerse también de la eosinofilia, hacer una prueba bioquímica para ver eosinófilos y si están altos, pues también es un factor que puede ayudarlos a guiarse en su diagnóstico. Hay gente que suele escupir el parásito o que suele expulsar el parásito por la boca o por las heces. Entonces también, si lo llevan, pues con eso pueden también ayudarse a identificar y a saber el tipo de parásito que tengan. Cuando tenemos obstrucciones, lo más recomendable es hacer unos rayos X. En los rayos X pues vemos la bola de parásitos aquí en el intestino o un ultrasonido. Aquí está pues el ultrasonido y aquí vemos claramente los parásitos. Tratamiento pues depende en qué grado de parasitemia estemos. El de primera elección siempre es el que dan en el sector salud, es albendazol. El albendazol de 400 miligramos al día, una dosis única, tanto para adultos como para pediátricos. En niños menores de 2 años se da 200 miligramos solamente y no está recomendado en embarazadas. Segunda opción, melbendazol, 100 miligramos por 3 días o 500 miligramos una sola vez al día. Y la tercera elección, que pues no lo recomiendo tanto porque es muy agresivo el medicamento, es ivermectina de 150 a 200 miligramos, una dosis única. Con esto matamos a los parásitos si no hay muchos. Si tenemos muy poca carga parasitaria, pues con esto es más que suficiente. Los parásitos pues salen como en pedacitos a través de las heces, ya no es que están muertos, pero eso es más que nada. Hay que repetir tratamiento al mes de haber iniciado y después cada 6 meses. En cuanto a otros medicamentos, tenemos estos dos, el fumato de pirantel y la piperacina, pero en este caso se puede emplear en casos de obstrucción intestinal. Es para casos de obstrucción intestinal. La piperamicina. El proboato de pirantel pues provoca parálisis espásmica del gusano. No es recomendable en este caso para una ascariasis masiva, ya que pues si pueden
Ahora sí que va a atacar larvas y adultos por igual. Y si hay muchísimos en el pulmón, pues esto puede provocar asfixia. Puede provocar que la gente se muera de asfixia. Por eso es importante saber qué grado de parasitemia tiene. El último tratamiento que tenemos, pues es la cirugía. Aquí vemos ya, pues ahora sí que son parasitosis masivas y muy graves, donde pues prácticamente tenemos más parásitos que comida en el intestino. A veces se recomienda inclusive hasta quitar parte del intestino cuando está muy dañado. Y es básicamente quirúrgico, quitar manualmente todos los parásitos, tal cual espaguetis. ¿Preguntas, chicos? Si la gente tiene síntomas de apendicitis, hay que también ver y revisar el apéndice, que no tenga larvas o parásitos, y en todo caso, pues también quitarlo. Es algo muy importante también. Y su prevención es la misma que el enterovirus, es hábitos de higiene correctos, educación para la salud. Ustedes como médicos generales, pues se van a enfrentar al servicio social, obviamente en comunidades, en pueblitos, donde la gente a veces, pues por más que le digas, no quiere entender o no te hace caso porque te juzga a loca o a loco. Pero ustedes, su trabajo es tratar de convencerlos y decirles lo que es lo mejor, y en este caso, pues que los niños no gateen, como en este caso esta persona está gateando, eso también hay que evitarlo. Desparasitar a las personas cada 6 meses para evitar, pues esto, obviamente. Y pues también desinfectar las verduras, entre otras cosas, no convivir con animales que puedan también estar infectados. Esa es la prevención. Desparasitación y educación sanitaria y la desinfección de alimentos. ¿Preguntas, chicos? Bueno, para terminar, porque les prometí que iba a ser una clase corta, les traigo un video muy especial para los amantes de los Ascaris. Y aquí vemos a una cirugía donde estamos removiendo Ascaris. Y si se fijan, pues son gusanos que están todavía vivos, o sea, hasta se pueden ver cómo se mueven. Itzel, no te tapes los ojos, puedes ver. Estos son Ascaris lumbricoides y vean, estamos aquí removiendo, bueno, se está removiendo en el intestino, pero vean cómo siguen y siguen y siguen y siguen saliendo. Es hermoso, lo sé. Yo digo que es sabor camarón. A mí me gustan las de camarón. Vean, vean, la bandeja se llenó de puros gusanos y todos están vivos. Todavía siguen saliendo. Maestra, ¿y qué parte anatómica es esa? Este es el... Ay, creo que es el yeyuno o el duodeno. No, el yeyuno o el duodeno. Creo que son uno de esos dos. ¿Y ese se supone que lo van a volver a acomodar? Sí, o sea, pues obviamente verifican que ya no haya ninguno por ahí, vuelven a suturar y es todo. Aquí, por ejemplo, pues no se está quitando parte del intestino. A lo mejor revisaron y vieron que no hay como una lesión que comprometa el intestino, por eso no lo quitaron. Cuando hay lesiones que comprometen parte del intestino,